En este video voy a explicarte cómo puedes lograr más progreso y crecimiento en una sola semana de lo que la mayoría de las personas logran en un año. La verdad es que la mayoría de las personas operan desde el miedo y evitan enfrentar verdades difíciles. La mayoría de las personas evitan aprender de sus experiencias. Me encanta el concepto del Dr. David Hawkins, que dice que todos tenemos millones y millones de experiencias, pero incluso con tantas no aprendemos mucho. Nos aferramos a nuestros viejos caminos, nos aferramos a nuestras viejas experiencias y creencias. Y una frase que comparto mucho con mis clientes y amigos es: las personas que no logran sus objetivos no es por los obstáculos se pueden superar, es por siempre volver a los caminos conocidos y más fáciles. También hay otra gran cita del Dr. Stephen Covey que dice: las personas están subiendo la escalera del éxito solo para descubrir que estaba apoyada en la pared equivocada. Estaban trabajando tan duro para llegar ahí, pero hacer progreso externo y hacer progreso verdadero como personas son dos cosas diferentes. Podrías alcanzar todo tipo de metas, pero tal vez realmente no estés progresando como persona. Podrías simplemente estar repitiendo tu pasado. Podrías estar haciendo todo lo posible para evitar enfrentar la verdad. Y entonces todo lo que haces es realmente para evitar algo que no quieres. Entonces, comienza definiendo lo que es el verdadero progreso. Me encanta la frase: todo progreso comienza diciendo la verdad. El verdadero progreso significa que te vuelves más consciente como ser humano. Estás dejando que lo inconsciente se vuelva consciente. Te vuelves más consciente de tus propios patrones, de tus propias adicciones, de tus propios hábitos, de las cosas que te están impulsando. Todos somos impulsados por algo, ya sea evitando algo que no queremos o sea acercándonos a algo que sí queremos. Podríamos estar tratando de probarnos a nosotros mismos frente a nuestros padres, tratando de superar el pasado o lo que sea. Y en este video hoy voy a definir elementos de una semana en los que si los aplicas vas a ver un cambio, vas a ver un progreso. Como digo, un progreso que en una sola semana de lo que la mayoría de las personas hacen en un año. ¿Por qué? Nuevamente, la mayoría de las personas no están haciendo un progreso masivo cada semana. La mayoría de las personas están en piloto automático o simplemente lidiando con las batallas urgentes, apagando fuegos. Una gran cita de Robert Greene es: la mayoría de las personas, por miedo, limitan su visión del futuro a un rango estrecho, pensamientos del mañana, tal vez unas semanas adelante. Generalmente estamos lidiando con tantas batallas inmediatas que es difícil levantar nuestra mirada por encima del momento. Es una ley del poder y, sin embargo, mientras más profundamente contemplemos el futuro, mayor es nuestra capacidad para moldearlo según nuestros deseos. Y es algo que he vivido en numerosas ocasiones. Estar haciendo sin darme espacio para pensar, para cuando levanto la cabeza me doy cuenta de que estaba haciendo cosas que a la vez realmente no eran necesarias, como dice Elon Musk, optimizando cosas que no deberían existir. Y como dueños de negocio es más habitual de lo que parece. Empezar a apagar fuegos, querer entrar en el caos, simplemente microgestionar las cosas, y cuando te das cuenta, ¡pum!, estás hasta arriba, hasta el cuello de tareas que no te corresponden o que están por debajo de tu estándar como CEO o como líder, y que seguro podrías haberlas o bien delegado o bien eliminado para realmente enfocarte en aquello que haría el negocio avanzar más rápido. Al final, mientras más consciente te vuelves como ser humano, más puedes crear conscientemente quién eres. Más puedes crear conscientemente tu propia vida, tus propias experiencias. Ya no estás creando tu vida inconscientemente o reaccionando sin saber por qué esos patrones siguen apareciendo. Te vuelves más consciente de esos patrones, te vuelves más consciente de quién eres, desenredas y dejas ir muchas capas. Dicho esto, ahora vamos a entrar a los detalles para lograr un progreso masivo cada semana, que si aplicas empezarás a crecer exponencialmente. El primer principio para lograr más en una sola semana de lo que la mayoría de las personas consiguen y hacen en un año es darte mucho tiempo para la honestidad contigo y la introspección. Esto podría ser tiempo caminando y pensando sin tener constantes estímulos, sin necesitar, como digo, inputs constantes, excepto quizás un sonido tranquilo, pero no información. Esto dándote tiempo para pensar, reflexionar, introspectar, observar tu vida y ser realmente honesto contigo mismo. Todo progreso comienza al decir la verdad. Si no estás siendo honesto contigo, si no te das tiempo para pensar, reflexionar, analizar tu vida, analizar tanto
Pues es decir, con tanto bosque como los árboles, si no te enfocas en tener ese espacio para introspeccionar y aprender más sobre ti mismo, para revisar patrones y las cosas que están ocurriendo y que, pues tal vez, para también ver si estás yendo en la dirección correcta. Hay una gran cita de Robert Greene que dice, la mayoría de las personas, por miedo, limitan su visión del futuro a un rango estrecho. Pensamientos del mañana, tal vez unas semanas adelante, y generalmente estamos lidiando con tantas batallas inmediatas que es difícil levantar nuestra mirada por encima del momento. Es una ley del poder, sin embargo, que mientras más profundamente contemplemos el futuro, mayor es nuestra capacidad para moldearlo según nuestros deseos. Y es algo que he vivido yo personalmente en numerosas ocasiones, estar haciendo y haciendo sin darme espacio para pensar, para cuando levanto la cabeza, me doy cuenta de que estaba haciendo cosas que tal vez no eran necesarias. O como Elon Musk dice, optimizando cosas que no deberían de existir. Y como dueños de negocio es de lo más habitual. Y empezar a apagar los fuegos, querer entrar en el caos, microgestionar las cosas. Y cuando te das cuenta, estás hasta el cuello de tareas que no te corresponden o que deberías o que prácticamente están por debajo de tu estándar como CEO, como líder, y que seguro podrías haberlas o bien delegado o bien eliminado, para realmente enfocarte en aquello que haría el negocio avanzar más rápido. Mientras más consciente te vuelves como ser humano, más puedes crear conscientemente quién eres, más puedes crear conscientemente tu propia vida, tus propias experiencias. Ya no estás creando tu vida inconscientemente, sin saber por qué esos patrones siguen apareciendo. Te vuelves más consciente de esos patrones, te vuelves más consciente de quién eres, desenredas y dejas caer muchas capas. Dicho esto, ahora vamos a entrar a los detalles para lograr un progreso masivo cada semana. Que aplicas, vas a empezar a crecer exponencialmente. El primer principio para lograr más en una semana de lo que la mayoría de las personas logran en un año es darte mucho tiempo para la honestidad contigo mismo y la introspección. Esto podría ser tiempo caminando, pensando, sin tener constantes estímulos, sin necesitar de inputs constantes, excepto quizás un sonido tranquilo, pero no información. Estás dándote tiempo para pensar, reflexionar, introspectar, observar tu vida y ser realmente honesto contigo mismo. Todo progreso comienza al decir la verdad. Si no estás siendo honesto contigo, si no te das tiempo para pensar, reflexionar, analizar tu vida, analizar tanto el bosque como los árboles, si no te das el espacio para pensar e introspeccionar y aprender sobre ti mismo, para revisar los patrones de las cosas que están ocurriendo, pero también para mirar la dirección en la que estás yendo, hay una muy buena cita de J.M. Barrie, el dramaturgo que escribió la versión original de Peter Pan. Él dice, la vida de cada persona es un diario en el que escribe lo que puede mientras anhela escribir otra cosa. Su momento más humilde es cuando compara el volumen que ha escrito con lo que deseaba que fuera. Así que todas nuestras vidas son un diario o un registro que estamos creando actualmente mientras queremos escribir algo diferente. Y nuestro momento más humilde es cuando comparamos lo que hemos escrito en términos del diario de nuestras vidas con lo que queríamos que fuera o lo que prometimos que sería si realmente nos escuchamos a nosotros mismos. Si despojamos las capas, es un poco como Michelangelo quitando las capas del David de Goliat. El Papa le preguntó a Michelangelo, ¿cómo tienes tal genialidad para crear el David, la estatua de David? Y él dijo, es fácil, simplemente eliminó todo aquello lo cual no es el David. Bueno, pues tienes que despojarte de muchas cosas que no son tu identidad o que la fueron, pero realmente no te van a llevar al siguiente punto. Eso es gran parte de lo que significa el progreso. Comenzar a decir la verdad, ser honesto, empezar a desenredar las cosas y darte cuenta. Por eso estaba haciendo las cosas de esta manera, o este es el patrón que no me había dado cuenta de que estaba ocurriendo, o esto es lo que he estado creando y contribuyendo en mi vida. Ya sea en tus relaciones, en tus ingresos, en tu negocio. He estado totalmente comprometido con esta estrategia o esta historia que me estaba contando del pasado o esta idea sobre estas personas. Comienzas a ser honesto. Entonces un elemento clave obviamente de tener una semana en la que haces un progreso rápido y masivo hacia tu yo futuro y hacia una evolución genuina como persona es darte bastante tiempo regularmente y diariamente, pero también con frecuencia a esto. Esto podría ser, por ejemplo, un diario. Yo utilizo el journaling. Para mí es clave el uso del journaling porque literalmente es como una meditación y son dos cosas, ¿vale? Se trata de ser honesto contigo mismo,
despojar las capas, escribir es para ti. Entonces ahí escribe todo, escribe las reflexiones, analiza cómo fue tu día, tu semana. También la visualización, ¿no? Es decir, para crear aquello que deseas. Estos son los dos aspectos de volverte consciente. Volverte más consciente de ti mismo y luego más consciente de lo que quieres y de cómo crear eso en tu vida. Y por último, de lo que te rodea y de cómo puedes aprovecharlo para crear esta realidad. Aquí es donde empiezas a filtrar el ruido de la señal. El ruido es todo aquello que no es indispensable para lograr los resultados y la vida que quieres. El ruido probablemente sea un 80% de tu vida y de tu negocio actual si te sientas y eres honesto contigo mismo. Y la señal es aquello que es lo único que hará que tu objetivo se dé, o lo que lo hará más fácil haciendo que todo lo demás sea innecesario. Si no estás tomándote tiempo en tu semana diariamente, tal vez 15 a 30 minutos por la mañana o al final del día, la mayoría de las personas tan pronto como se despiertan se conectan nuevamente a la Matrix. Y cuando tienes un negocio, la Matrix se vuelve a apagar fuegos o atender mil cosas que, como antes he mencionado, son ruido. La mayoría se dan a sí mismos dopamina de bajo nivel. Están siendo reactivos a todo lo que los rodea. Y luego, al final del día, hacen lo mismo. Nunca están realmente viviendo plenamente, simplemente están reaccionando, respondiendo, luchando por generar ciertos clientes o respondiendo y apagando ciertos fuegos en el negocio. Siempre están en un nivel superficial, nunca entran realmente en flow, nunca están completamente encendidos ni completamente apagados. Simplemente van de una cosa a otra, en un montón de bucles subconscientes. Y luego, su cerebro mientras duermen es donde ocurre la mayor parte del aprendizaje profundo. Pero debido a que las personas no han estado pensando profundamente, aprendiendo, introspectando y reformulando quiénes son y lo que significa la vida, luego no tienen un sueño profundo debido a sus hábitos, a malos hábitos con tecnología y como consecuencia no se están transformando mucho. Pero si pasas menos tiempo conectado con menos estímulos y más tiempo pensando genuinamente, reflexionando, revisando y observando honestamente, además de tener buenas conversaciones con personas clave y obteniendo feedback del mundo exterior, de aquellos en quienes confías y a quienes valoras, siendo honesto sobre lo que ellos ven que tú no puedes ver, puedes hacer un progreso real. La exposición es un principio clave para el aprendizaje y el crecimiento. Si estás dispuesto a exponerte, en lugar de esconderte de la verdad, te puede sorprender todo lo que puedes lograr. Mucha gente simplemente no quiere la verdad. No quieren exponerse a sí mismos o no quieren exponerse ante otras personas ni ante su propia verdad. Pero si estás dispuesto a exponerte ante otras personas, es decir, exponer tus fallos, tus miedos, tus sueños y también permitir que otras personas expongan aspectos de ti mismo que no quieres ver, wow, ahí puedes hacer un progreso real. Quizá una conversación honesta contigo mismo o con alguien más podría llevarte a más progreso en un día o en una hora de lo que muchas personas experimentan en un año completo de permanecer inconscientes. Pero la mayoría no están dispuestos a escuchar la verdad. El segundo principio para lograr más y crecer más en una semana que la mayoría de las personas en un año es darte mucho tiempo para el aprendizaje de alta calidad. En realidad, dedicar tiempo a escuchar material que te rete, que te desafíe, que cambie tu visión del mundo. Nuestros inputs moldean nuestra perspectiva. Un input es todo aquello que entra en tu cerebro o en tu mundo. Tú mismo, la persona que está viendo, escuchando esto, tienes un mapa del mundo, una visión del mundo, pero no ves el mundo tal como es, ves el mundo tal y como eres. Todos tenemos una visión subjetiva de la realidad. Ninguno de nosotros ve el mundo objetivamente. Y estás constantemente rehaciendo esa visión de la realidad con lo que dejas entrar. La mayoría de las personas consumen medios basados en entretenimiento o muy básicos como las noticias. El 80% del input de la mayoría de las personas es entretenimiento básico, de baja calidad, mientras que menos del 20% es educación. Una frase que leí una vez de Mario Luna que me encantó fue: no veo la televisión por la misma razón que no bebo agua del váter. Esta debería considerarse una frase célebre y nadie en su sano juicio bebería del retrete, sabiendo las enfermedades que pueden surgir de ello. En cambio, la mayoría no se cuestiona lo que consume, ya sea la televisión o en TikTok hacer scroll o reels. Hace 5 años que yo dejé de ver televisión y en mi casa está prohibida, y cuando más progreso he visto por alguna razón es cuando, por ejemplo, desinstalo simplemente Instagram de mi móvil y solamente lo dejo para acciones necesarias en el negocio, porque eso me permite solo consumir aquello que realmente quiero de manera intencional.
Entonces, por eso es muy clave. No hay nada de malo con el entretenimiento, ¿vale? Especialmente si es sano y está basado en flow y te permite descansar, como pasar tiempo con la familia, amigos o simplemente disfrutar. No hay nada malo en ello. Nuevamente, nuestros inputs moldean nuestra perspectiva. Entonces, si te das unas horas a la semana para un aprendizaje profundo, no se trata solo de consumir información, también se trata de procesar sobre tu pensamiento, procesar lo que aprendes, escribir sobre ello y reflexionar sobre cómo esto cambia todo. Si lees 1 o 2 libros al año, que es el promedio de lectura de España y Latinoamérica, ¿qué pasaría si empezaras a leer 1 o 2 libros al mes o a la semana? Y no cualquier libro, sino libros desafiantes, de alta calidad, menos cantidad, sino que te hagan pensar, más profundidad. Si consumes información de gran calidad que desafía y moldea tu visión del mundo, cambiarás cómo te ves a ti mismo y lo que crees que es posible. Los seres humanos queremos más de lo que hacemos. Si comes donuts, querrás más donuts. Si pasas tiempo en TikTok, querrás más de eso. Siempre queremos más de lo que hacemos. Pero cuando empiezas a aprender, tu cerebro querrá más aprendizaje, más transformación. Si dedicas más tiempo al aprendizaje verdadero, no solo a recibir información, sino también a procesarla, reflexionar y aplicarla, puedes cambiar tu rumbo incluso un grado. Y ese grado, a lo largo de un año, podría llevarte décadas más lejos de donde pensabas que estarías. El siguiente punto es muy importante. Me encanta el libro de Deep Work de Cal Newport y habla sobre cómo el enfoque es el recurso más valioso del siglo XXI. Y vivimos en un mundo donde el enfoque es muy difícil debido a las distracciones, los inputs y nuestras adicciones. Si puedes enfocarte profundamente durante 4 o 5 largos periodos de tiempo en solo cosa de eso, de tener ese enfoque sin interrupciones y entrar en ese estado de flow, vas a experimentar un progreso genuino. Hay un gran libro sobre esto llamado Catching the Big Fish de David Lynch, algo así, y habla sobre la conciencia y es como el océano. Si tienes un nivel bajo de conciencia, básicamente estás en la superficie. En la superficie solo hay peces pequeños, ideas pequeñas, cambios pequeños. Pero si profundizas en tu conciencia, en tu creatividad, ahí es donde están los grandes peces, las grandes ideas y transformaciones. Puedes lograr mucho en un día si eliminas distracciones y te permites ir realmente profundo en tu trabajo. Durante 2 meses mi única tarea diaria fue escribir y crear el mejor programa y servicio de habla hispana para nuestros clientes, trabajando hasta días de 10 horas de foco. Y este enfoque profundo cambió mis creencias, mentalidad, subconsciente de una forma impresionante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dedicando al trabajo profundo cada semana? ¿Cuántas horas has pasado enfocándote en una sola cosa sin distracciones, entrando en un estado de flow profundo? Si dedicas incluso de 5, 6, 8 horas realmente profundas, sin interrupciones, ya sea aprendiendo o creando, ¿cómo no podrías lograr más de lo que la mayoría de las personas? La mayoría no están haciendo trabajo profundo, están trabajando de manera superficial y distraída y nunca entran realmente en flow. Otro aspecto relacionado con esto es la recuperación profunda. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a recuperarte completamente? Hay investigaciones muy locas sobre el flow y el enfoque y la recuperación. El flow es sinónimo de experiencias pico. Y según Abraham Maslow, estas experiencias pico son lo que realmente transforma a las personas. El flow es otra palabra para definir una experiencia pico. Si estás profundamente inmerso en un trabajo significativo y en ese estado de flow, estás teniendo una experiencia pico. Y lo habrás vivido alguna vez. Pero lo mismo ocurre si también te recuperas profundamente, te abres algo nuevo, intentas algo novedoso o conectas verdaderamente con otra persona. Una buena pregunta sería, ¿cuántas experiencias pico transformadoras estás teniendo semanalmente? Muchas personas tienen experiencias que sí, de este tipo al azar en sus vidas, pero si tú lo diseñas intencionalmente, tu día y tu vida van a cambiar drásticamente. Entonces, con todo ello, si conectas profundamente contigo mismo, con tus seres queridos, o si pruebas cosas nuevas, te expandes y tienes experiencias pico transformadoras, así ahí es donde te actualizas como persona. También es como trasciendes tu yo actual y te conviertes en alguien nuevo. Una pregunta para reflexionar sería, ¿cuántas experiencias pico estás teniendo donde te sientes expandido como persona? ¿Te sientes vivo, diferente, transformado al nivel de enfoque, conexión o novedad que experimentaste?
Si quieres lograr más en una semana de lo que la mayoría de las personas logran en un año, entonces necesitas tener experiencias de este tipo, más altas y profundas. Diseña tu vida para tener expansiones más grandes y altérnalo con contracciones profundas. Cuanto más lo hagas, más transformarás tu vida. George Bernard Shaw dijo: una mente que se ha expandido por una experiencia nunca vuelve a sus dimensiones originales. Las experiencias pico no son todas iguales, algunas son superficiales y otras son profundas. Una mente que ha sido estirada por una experiencia nueva no puede regresar a su forma original. Si estás teniendo introspección profunda, aprendizaje profundo, trabajo profundo y recuperación significativa, vas a transformar quién eres, es que no hay otra. El último componente para lograr más progreso en una semana de lo que muchas personas lo logran en un año es hacer movimientos poderosos hacia tu yo futuro. Esto significa salir de tu zona de confort, ser valiente y asumir riesgos. Hay 3 elementos clave para el flow: tener metas claras, tomar riesgos y enfrentar consecuencias inmediatas. Si estás intentando algo que implica riesgo, algo que te expone, necesitas comprometerte y ser valiente para entrar en un estado de flow profundo. Exponerte puede ser tanto ante otras personas como ante ti, siendo honesto contigo mismo y con los demás. Haz movimientos poderosos hacia tu futuro, hacia tu yo futuro. Intenta cosas que podrían no funcionar. Asume riesgos, acepta el rechazo. Eso es el coraje. Intentar cosas que podrían no salir bien. Un libro que me ayudó a integrar esto fue el de Go for No o Besa por el No. Enseña que el sí es el destino, pero el no es el camino para llegar allí. Escuchar esto me llevó a, literalmente, enviar una propuesta, hacer algo de lo que yo, pues al inicio ni siquiera sabía si eso era posible al 100%, pero me impulsó y sí, había una posibilidad. Y realmente el tomar esa propuesta y empezar a trabajar en este proyecto que era 10 veces más grande de lo que había hecho en mi vida, me llevó a entrar en un estado de flow como nunca, en un estado de aprendizaje, de crecimiento masivo, y eso es lo que ocurre aquí, donde, pues sí, como dice Dan Sullivan, las 4 Cs, mucha gente espera sentirse confiada, y no va de eso. Entonces realmente va primero de tener el coraje, es decir, primero te comprometes a algo, das el paso con coraje y valentía. Tras tener ese coraje adquieres la habilidad y ahí es donde surge la confianza, no al revés. Entonces, ahora que hemos hablado sobre cómo puedes lograr en una semana más progreso del que la mayoría de las personas logra en un año y que has entendido esto, vamos a dar un paso más allá y a pasar a herramientas más prácticas para que desde hoy mismo puedas empezar a implementarlo en tu vida y tu negocio. Algo que me ha ayudado mucho es utilizar un marco de tiempo de 12 semanas para lograr mis objetivos más ambiciosos. Este concepto lo aprendí del libro 12 Week Year y te voy a compartir cómo yo lo he aplicado y cómo puedes aplicarlo para que tengas resultados, ya sea que tengas un negocio de servicios online, coaching o mentoría, porque elimina las distracciones, crea urgencia y te obliga a enfocarte en lo que realmente importa. La mayoría de las personas planifica a largo plazo, usualmente para un año. Pero aquí está el problema. Cuanto más largo sea el plazo, más fácil es procrastinar. Pregúntate esto: ¿por qué la mayoría de personas logran facturaciones o un gran resultado en noviembre, diciembre? No es porque sean los meses mágicos, es porque de repente se dan cuenta de que han pasado los 12 meses ya y no queda nada de tiempo. Entonces ahí es donde meten el acelerador. Por eso, en 90 días creamos esta urgencia. Esto genera enfoque. En lugar de abarcar muchas metas pequeñas, te concentras en objetivos que realmente mueven la aguja en tu negocio. Te mantiene ágil. Si algo no funciona, puedes ajustar rápido, sin esperar un año completo para cambiar de estrategia. Por ejemplo, si eres un mentor que quiere escalar su programa grupal, en un marco anual podrías perder meses probando ideas. Con el enfoque de 12 semanas, defines una meta clara y actúas con rapidez, ajustando sobre la marcha. Ahora, vamos a lo práctico. El primer paso es establecer metas claras y enfocadas. Aquí tienes un proceso de 3 pasos. Define tu meta principal. Pregúntate: ¿qué cambio en mi negocio si lo lograra en 12 semanas tendría el mayor impacto? Ejemplo 1. Si eres coach, podría ser lanzar un programa grupal y conseguir 50 clientes high ticket. Ejemplo 2. Si tienes una agencia online, podrías duplicar la cantidad de leads cualificados que generas cada semana o llamadas. Crea objetivos específicos y medibles. Divide tu meta en acciones semanales claras. Y si tu meta es conseguir 50 clientes, tus objetivos semanales podrían ser: semana 1, diseñar tu oferta a tráfico frío y definir tu promesa. Semana 2, configurar anuncios para atraer
llamadas cualificadas. Semana 3 y 5, generar 30 leads semanales y contratar un CTR para agendar esas llamadas. Semana 6-12, realizar 20 llamadas de venta a la semana y cerrar al menos 5 clientes por semana. Prioriza el impacto. Enfócate solo en 3 metas clave, más de eso va a dispersar tu energía y reducirá tus resultados. Por ejemplo, en lugar de tratar de mejorar tu contenido, tus ventas y operaciones al mismo tiempo, enfócate en uno que mueva la aguja más rápido, el que te dé más cash, el que genere más resultados. En el marco de 12 semanas, cada semana es una oportunidad para avanzar hacia tu meta. Aquí está cómo estructurar tu tiempo para maximizarlo. Planifica cada semana con precisión. Al inicio de la semana, pregúntate, ¿cuáles son las 3 tareas clave que si las completo me acercarán significativamente a mi meta? ¿Qué puedo delegar o eliminar para enfocarme en lo que realmente importa? Bloquea tiempo para trabajo profundo. Dedica 4 o 5 horas diarias a tareas de alto impacto. Ejemplo, si tu objetivo es generar más llamadas, dedica este tiempo a perfeccionar tu embudo de ventas o optimizar tus campañas publicitarias. Usa herramientas como Toggle o Focusmate para medir tu tiempo y mantenerte enfocado. Revisa y ajusta diariamente. Cada noche reflexiona sobre tu día. ¿Qué logré hoy? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? ¿Qué distracciones necesito eliminar? Ahora, medir tu progreso es tan importante como ejecutar. Y aquí te voy a dar un sistema, ¿vale? Para que te asegures que siempre estás avanzando. Realiza una revisión semanal. ¿Qué lograste esta semana? ¿Qué no funcionó y por qué? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Por ejemplo, si solo lograste agendar 15 de las 20 llamadas planeadas, revisa. ¿Fue un problema de prospección, seguimiento o tiempo invertido? Mide lo que importa, identifica 2-3 métricas clave. Ejemplo, el número de leads generados, o el número de llamadas agendadas, o clientes cerrados, y celebra pequeñas victorias, ¿vale? Reconoce cada avance por pequeño que sea. Esto te va a mantener motivado y comprometido. Al final, algo importante es entender que el verdadero progreso sucede cuando tomas riesgos estratégicos. Y aquí tienes cómo hacerlo. Identifica una acción que has estado evitando. Por ejemplo, grabar un video para redes sociales, contactar a un cliente grande o lanzar una nueva oferta. ¿Vale? Asume el riesgo y actúa. Y define cómo podrías es decir, en el peor de los casos, ¿qué pasaría si fallas? Eso te va a dar perspectiva y ese coraje. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, habla de este marco mental y explica cómo él tomó la decisión de lanzarse con Amazon y dejar un muy buen sueldo corporativo. Y fue haciendo exactamente esto. Usa el principio de Go for No. Apunta alto sabiendo que el rechazo es parte del proceso y, por ejemplo, envía 10 propuestas a clientes grandes, aunque pienses que solo 2 podrían decir que sí. El aprendizaje del rechazo te va a hacer mucho más fuerte. Teniendo esto en cuenta, ahora cada semana tiene el valor de un mes y cada semana te aseguras de tener un progreso masivo, porque tu meta final ya no está a final de año, sino que sabes que sí o sí tienes que hacer un sprint y sabes que son 12 semanas las que tienes. Sin duda esta es una de las cosas que ha cambiado mi vida a nivel de alto rendimiento y que me ha permitido no solamente ver un gran progreso en mi negocio, sino sentirme emocionado por lo que hago y motivado por accionar como nunca. Porque sé que en una semana las cosas pueden cambiar de manera radical. Así que si te ha servido, no olvides darle like, suscríbete y si conoces a alguien a quien pueda ser de ayuda, compártelo. Como una vez oí decir a alguien, una vela no pierde nada por encender otra vela. Así que dicho eso, nos vemos en el siguiente.